Igual esto lo iremos trabajando, pues obviamente con todos los temas que tenemos. Entonces, en este tema de evaluación de la situación, pues decíamos que si uno decide que el CPS sí es, entonces evaluamos la situación. Aquí lo que nos interesa es recoger datos, datos y más datos. Entonces aquí es muy importante tanto escuchar como observar, porque aquí es donde pues abre cada una de esas antenas de consultor y de investigador y empieza a observar y pues como entender qué es lo que realmente está pasando. De hecho me gustaría que de tarea para el sábado tomaran en ese folletico que les dejé y resolvieran sobre uno de los problemas que escogieran las preguntas de recolección de información, para que eso les ayude a clarificar más el problema. Entonces este tema tiene que ver mucho con observación. Entonces vamos a hacer un ejercicio de observación para ver ustedes que también están en observación. ¿Listo? Entonces yo les voy a mostrar un video. Resulta que en este video hay un dealer y el dealer está mostrando unas cartas rojas sobre la mesa. Ustedes tienen que contar cuántas cartas rojas hay. Sí. I'm going to deal some playing cards face up onto the table, and you have to count how many red cards there are. So that's number one. It's difficult, so watch closely. ¿Cuántas contaron? 15. 15. ¿Quiénes dicen que 15? ¿Quiénes dicen que 16? Ok. ¿Alguien vio algo particular en Cambiaban los puntos. Ok, entonces vamos a ver. Estos son los puntos peculiares que había. Cosas por detrás de las cartas. Entonces, eran 15 cartas. ¿Alguien vio el letrero? Sí. ¿O el perro? ¿La gallina? ¿El búho? ¿El hombre o la mujer? Sí. Todas. ¿Quién no vio nada? Ese gato. Estaba contando cartas. Sí. Cambiaba algo, pero no. Cambiaba, pero rojo, pero Lo que vamos a hacer es que voy a mostrar el video otra vez, pero ahora quiero que se fijen en todo lo que está pasando. I'm going to deal some playing cards face up onto the table, and you have to count how many red cards there are. So that's number one. It's difficult, so watch closely. Entonces les pregunto qué fue lo que les pasó. seguimos la instrucción de las Uno concentra Ajá. su visión. ¿Qué más? Entonces uno concentra su visión en un punto, ¿sí? Sí. Eso se llama percepción selectiva. Resulta que nuestro cerebro tiene percepción selectiva como un mecanismo de supervivencia. Si nosotros prestáramos atención absolutamente a todo lo que sucede a nuestro alrededor, tendríamos que procesar tanta información que nos enloqueceríamos. Entonces el cerebro, para cuidarse, tiene percepción selectiva. ¿O no les ha pasado que uno muchas veces pasa 50 veces por una calle y un día va caminando y se da cuenta que eran 3 almacenes que en su vida había visto? Eso se llama percepción selectiva. Eso pasa cuando vas manejando y después vas caminando. Sí, claro, eso pasa muchísimo. Pero entonces el problema es, cuando estamos diagnosticando una situación, pues hay que tratar de salirse un poco de eso, porque si no vamos a perder información importante. Formas de ejercitar esto es lo que se llama el mindfulness. Es casi que uno poder centrar la atención en una sola cosa. Es interesante porque uno la centra en una sola cosa, pero su percepción se abre a otras cosas. Entonces, por ejemplo, ejercicios prácticos que uno puede hacer. Yo puedo coger este control, proponerme que durante 5 minutos lo único en lo que voy a pensar es sobre este control. Es como meditar, pero con objetos. Es muy difícil, pero en la medida en que uno trata de enfocarse más, empieza a obtener mayores detalles y empieza a notar más cosas de las que normalmente ve. Importante la observación en estos temas de clarificación, sobre todo diagnóstico, porque muchas veces el diagnóstico inicial que uno puede hacer de una situación es simple,
pero cuando uno profundiza se da cuenta que el tema va mucho más allá de lo que uno originalmente cree que es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, preguntas que uno puede hacerse cuando está clarificando. ¿Quién está involucrado en esta situación? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está sucediendo? ¿Cuándo está sucediendo o desde cuándo está sucediendo? ¿Qué han intentado en el pasado? Porque eso es importante, porque obviamente eso también nos puede dar una perspectiva de ver pues qué es lo que se sigue intentando una y otra vez, como el tema de la locura, ¿se acuerdan? Una y otra vez. Y de pronto hay que mirar enfoques diferentes. ¿Qué sabemos sobre la situación? ¿Qué información nos falta tener sobre la situación? ¿Cómo hace sentir esa situación a la persona o cómo nos hace sentir? ¿Por qué hablamos de sentimientos? Porque en la toma de decisiones, pues en este tipo de procesos se requiere de cambio. Yo les conté la metáfora del elefante. Entonces resulta que se requiere de cambio. El cambio es como una metáfora entre un elefante y su jinete. ¿Sí? Entonces, conexión. Si están alineados, si quieren saber más sobre esto, el libro se llama Switch, cómo cambiar cuando el cambio es difícil, como el switch de la luz. Básicamente es eso. Entonces yo también, para que esto realmente suceda y el cambio se pueda dar, no solamente puedo fijarme en los aspectos racionales y cognitivos, sino que también tengo que fijarme en los aspectos emocionales que de pronto estén bloqueando el cambio. Pensemos en el caso, todo lo que ese señor tuvo que hacer para que la resistencia se soltara. Era sentarse a hablar con la gente, hacer un montón de cosas. Entonces, si uno no identifica esa resistencia, puede hacer lo que quieran y el cambio no va a suceder. Entonces, es muy importante que desde el principio identifiquemos cuáles son esas resistencias emocionales. ¿Por qué es importante resolver esta situación? Pienso en dos observaciones. Por ejemplo, me gusta preguntar a la gente, bueno, ¿qué pasaría si esta situación no se resuelve? ¿Eso qué implicaciones tendría para usted? Y muchas veces en este mismo diagnóstico uno se da cuenta que no tiene un problema. Entonces, a mí por ejemplo me pasó una vez en un taller, un señor hizo este diagnóstico y quedó como inquieto. Y después utilizó una herramienta que vamos a ver hoy. Y en mitad de la herramienta la estaban todos haciendo en silencio y el señor empieza a gritar, ¡no puede ser! Todo el mundo, ¿qué pasó? Es que yo estaba tratando de analizar cómo ayudarle a mi hijo a escoger una carrera. Pero lo que yo no me preguntaba es si mi hijo quiere que yo le ayude. Entonces muchas veces, y suena sencillo, pero en su cabeza él no había pensado eso. Entonces muchas veces es, bueno, ¿cómo le afecta si se resuelve y no se resuelve y quién está involucrado en esta situación? Más preguntas de esto en el brochure que les entregué, pues, en la guía de estudio, en el libro de trabajo. Es así chévere que todos lo impriman y lo tengan como a la mano para que podamos trabajar con él. ¿Dudas hasta aquí? Ya vamos con la primera herramienta. Resulta que yo les decía ahorita con clarificación que hay dos partes de la clarificación. Una es entender el deseo, o sea, entender qué es lo que quiero hacer, y otra es entender el problema. Es casi como entender esa visión, formular esa visión y después replantear el problema. Vamos a dar una primera herramienta que nos puede ayudar en muchos casos a entender realmente qué es lo que queremos hacer. O sea, cuando uno realmente sabe que quiere hacer algo pero no tiene ni idea de cómo comenzar, excelente lugar para comenzar. Entonces aquí, bueno, pero antes de eso, perdón, ¿tienen todos a la mano o escritos sus 3 problemas que les había pedido? Si no lo tienen escrito, por favor escríbanlo para que los alcancen a leer a tiempo los 3. GPS para CPS. Que es como la brújula, la evaluación de la situación. No Geographical Positioning Solution, creo que es, no sé. Sí, pero es que yo sí. Y CPS, pues, Creative Problem Solving. Sí, eso sí me lo suena con. Pero la otra pensé que era. Y que todos escriban porque vamos a, pues para que escojamos cuál vamos a coger el día para trabajar. De hecho pueden ser frases cortas. Ideal si empiezan por me gustaría o sería fabuloso o sería genial. Me
gustaría encontrar todo el tiempo para leer todos los artículos que me tengan. Sí, sí, sí. Sería fabuloso si encontrar un asistente que me le suma los artículos. Cosas como por el estilo no recomendables podrían ser también. Sí. Curso de lectura rápida. Sería genial si encontráramos soluciones de los casos disponibles en audiolibro. Bueno, entonces todos tenemos nuestras 3 situaciones. Recuerden algo corto. Acá. Cuando yo trabajo con un cliente para asegurarme de que la situación queda bien planteada de forma corta, yo siempre le digo al cliente, si usted pudiera resumirme su problema o su situación en un título de libro, comenzando por me gustaría, ¿qué me diría? O sería genial, sí, ¿qué me diría? Por lo general sale algo corto, un título de libro. Les digo lo mismo a ustedes. Entonces ahora quiero que hagamos lo siguiente, vamos a hacer un ejercicio de convergencia. Yo quiero que ustedes marquen una estrellita, un chulito, un puntico, ustedes deciden qué signo quieren utilizar, en aquellos problemas en los que ustedes sientan que ustedes tienen influencia, o sea, que ustedes realmente pueden tomar responsabilidad o pueden tomar decisiones sobre el tema. Si aplican todos, pues lo hacen en todos. Si solo aplica uno, solo el otro. Entonces marquen aquellos en los que ustedes sientan que ustedes tienen influencia. Ahora quiero que marquen todos aquellos en los que ustedes realmente sientan que tienen un interés por resolverlo. O sea, más allá que porque les toca resolverlo, ustedes lo quieran resolver. Pues que tengo que empezar a pedir una lista de pacientes. Ahora quiero que marquen todos aquellos para lo que ustedes sientan que necesitan nuevas ideas o un nuevo enfoque o una perspectiva diferente, para aquellos que requieran imaginación. El que tenga más símbolos es como el más urgente. Espérate que ya vamos para eso. Andrea se nos adelantó, pero ahora quiero que marquen aquellos que tengan mayor impacto. Es que hay otros criterios que les puse acá. Entonces aquí ya vamos en 4 Is. Entonces el que ustedes crean que si lo resuelven va a resolver más cosas o va a tener un impacto más grande. O puede que incluso resuelva otros problemas que ya se plantean solo por resolver esa situación. Finalmente, ahora sí, lo que Andrea quería, el que requiera mayor inmediatez, los que ustedes consideren que son más urgentes de resolver. Y por supuesto, pues el que tenga mayores votos sería una buena opción para comenzar a trabajar. Si todos tienen igual número de votos, entonces escojan primero y después de los otros 3. Una moneda le regalas. Tranquilos que afortunadamente en estos trabajos entonces ustedes van a tener la oportunidad de aplicar diferentes cosas y para diferentes problemas, entonces se pueden utilizar varias situaciones. Entonces aquí tenemos 5 Is en vez de 3. Entonces, teniendo en cuenta eso, les voy a enseñar la primera herramienta que se llama Storyboard. Entonces, para aquellos que han venido de las ciencias de la comunicación, Storyboard es... ¿Qué es un Storyboard? Andrea Lucas, no segura. Un storyboard es contar la historia en escenas, en dibujitos. Entonces, digamos, yo voy a hacer un comercial, yo casi que lo cojo plano por plano dibujadito, cómo va a contar la historia en un comercial. Para aquí Storyboard lo vamos a utilizar como una técnica que me ayuda a tener una visión y una perspectiva de lo que realmente quiero y tengo que hacer. Entonces, vamos a hacerla
Aquí lo puedo explicar en el hacer. Entonces yo quiero que en una hoja dibujen 6 viñetas, 6 cuadrados. Así como está aquí, 6 cuadrados en una hoja. Ah, bueno, aquí no estoy buscando el próximo Picasso, entonces los dibujos de palitos se valen. ¿Te acuerdan mis caritas felices tan alineadas a su vez? Sí. Pero uno, pues el storyboard de lo que no piensa que sería el paso. Ya te doy como la mujer. Yo creo que Andrea tiene una tendencia a ser implementadores. ¿Ustedes no estarían de acuerdo conmigo? Totalmente. Bueno, entonces, a partir de este momento, todas las herramientas que veamos en las próximas clases van a ser así. Cogemos una situación, aplicamos la herramienta, algunas no las aplicaremos, pero las explicamos. Y yo les voy, y entonces después de que la apliquemos, volvimos a repasar qué fue lo que hicimos. Me parece más práctico si ustedes lo intentan y después lo repasamos. Entonces, quiero que, ¿esto nos sirve para qué? Para generar un pensamiento visionario, entonces crear una imagen vívida de la meta resultado deseado, calificar como cuál es ese proceso o esa ruta que tengo que seguir para alcanzar mi meta, identificar cuáles son los retos claves que tengo que atacar para poder que eso sea que ese camino sea exitoso. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que enumeren los cuadrados del 1 al 6. Entonces, por ejemplo, si de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a empezar por el cuadro número 1. Entonces, en el cuadro número 1, perdón, aquí me quedó al revés. En el cuadro número, vamos a empezar por el cuadro número 6. En el cuadro número 6 quiero que dibujen su meta. O sea, imagínense que ya cumplieron su objetivo. ¿Cómo se ve eso? Entonces dibujen. La meta de uno de los problemas que Sí, entonces ese que tiene más votos piensa. O sea, si eso se resuelve, ¿cómo se ve? ¿Cómo se siente? Dibújalo. No importa si es bonito porque igual eso es para ti, ¿no? ¿Cómo me siento yo si eso es algo? ¿Cómo sería, o sea, cómo se vería la situación si ya está resuelta? Si ya llegaste a la meta, el número 6. Ese ejemplo, aquí tenemos esta señora que pues tiene mucho trabajo y entonces su meta es tiempo para compartir con su familia. Entonces ahí estaba con su familia feliz. Entonces un ejemplo sería la meta deseada. No les pongas títulos todavía. Si no les pongan títulos, solo dibujen. Bueno, hay diferentes opciones. Sí, claro, pues tú le puedes agregar tanto detalle como tú quieras. A, B, C. Pero digamos, si tú pensabas cuál sería el resultado ideal, ¿cuál sería ese resultado ideal? Si no hubiera una limitante, sí. Sí, claro. Si no hubiera una limitante de tiempo, de dinero, ¿cuál sería la meta ideal, el resultado? Y ahí vamos a hacer en el cuadro número 1 la situación actual. Entonces, ¿cómo están en este momento? Entonces, vamos otra vez al ejemplo. Esta señora pues siente que tiene demasiado trabajo, me lo está aplazando el computador y todo. Es ¿a dónde quiero llegar y dónde estoy hoy? Y ahora quiero que piensen en cuatro pasos intermedios que los puedan conducir a ustedes de su situación actual a la meta deseada.
¿Cuáles podrían ser esos 4 pasos intermedios que deberían llevar a cabo para llegar del momento presente a lograr esa meta deseada? Es que hay diferentes también. No importa, aquí, no le ha funcionado. aquí sí ya lo han intentado, si no ha funcionado, aquí no importa tanto, es como qué posibles pasos podríamos hacer. Aquí estamos tratando de ganar una misión y identificar posibles obstáculos. Es simplemente en 4 pasos intermedios. Estás dibujando, yo les conté por qué dibujamos. Yo les conté los juguetes, es lo mismo que los juguetes de la primera clase. 80% de nuestro cerebro está conectado con nuestras manos. Entonces tenemos que empezar a confiar en nuestras manos porque esto es parte de clarificación. Pero los pasos intermedios tienen que ser secuenciales o pueden ser acciones. Pues por ejemplo un paso podría ser una lluvia de ideas, eso podría ser un paso. Es un paso de sistema secuencial, o sea, cómo llego del A al B. Pero sí tienen que estar relacionados entre Sí, claro. En mi paso decimos que pasos intermedios o una secuencia de pasos que me puedan llevar de donde estoy a donde quiero llegar. Esto yo no recuerdo.
Le borras todo. ¿Ah? ¿Qué es eso? Le borras un par de archivos. Porque excluido. Una nota grande que cuando a Laura diga he tomado todos estos archivos en ese chico. Eso sí. Si quieren recuperarlos, Llame a este teléfono. Llama a eso. gire a la siguiente cuenta. Bueno, ya todos tenemos nuestros 4 pasos. De buena otra manera. No tienen que ser lindos, tranquilos. Son horribles. Y ahora lo que quiero. Yo ni me acuerdo cómo lo dije. De hecho, son horribles. Si les vuelvo a ver, no sé qué piensan. Entonces ahora lo que quiero es que ahora sí le pongan un título a cada cuadrante con los potenciales bloqueos que se podrían presentar en esa situación, sobre todo en los pasos intermedios, los posibles bloqueos que se podrían dar en esa situación o las dificultades que se podrían dar en esa situación, o en esa etapa del proceso. O sea, la parte negativa. ¿Ah? Pero todo No, pero lo mira, mostrar aquellas cosas que te puedan impedir como seguir al siguiente paso. Pero solo un título ya. Sí, una palabra o una frase corta por cuadrante. De los 4 cuadrantes de la mitad. Pues damos un ejemplo con el dibujito de la señora. Es que el de la señora no tiene como bloqueos como tal. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser un bloqueo, podría ser no analizar mi trabajo. Entonces, o sea, pues, si yo no tengo mucho tiempo.